Buenas noches, queridos compañeros y docente. El día de hoy estamos sustentando el informe final de la materia de estadística al docente Hugo Hernández Acaut. Y el grupo está conformado por Geraldine Ferreira Pérez, Asley Dayana Fernández Vergara, Jonathan Hernández Hernández, Jonathan Raúl Dulcey Cáceres, mi persona quien les está presentando, Lady Caterine Gómez Mancipe y Natalie Michelle Ayala Martelo. Esta materia la estamos viendo en el primer trimestre del año 2023. Entonces, la introducción para la sustentación de esta actividad final dice que por medio del siguiente trabajo estaremos realizando 3 puntos en el cual, por una parte, realizaremos una tabla de frecuencia, la cual es una herramienta que permite organizar los datos que se recogen mediante una encuesta. Esta organización facilita la lectura y la interpretación de los datos. Por otra parte, las medidas de tendencia central son empleadas para resumir a los conjuntos de datos que serán sometidos a un estudio estadístico. Se les llama medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de datos se encuentra en valores intermedios. Las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar la observación dentro de una población o muestra. El uso más importante de las medidas de dispersión es que ayudan a comprender la distribución de los datos. A medida que los datos se vuelven más diversos, el valor de la medida de dispersión aumenta. Por eso, el conocimiento de la dispersión es vital en la comprensión de la estadística. Por otra parte, la utilidad del coeficiente de correlación lineal consiste en corroborar que existe una fuerte relación lineal, que nos sirve de apoyo para establecer nuestro modelo de regresión lineal y con ello podemos predecir el comportamiento de la variable objetivo a partir de la variable independiente. La situación problema dice que vamos a tomar como muestra la empresa Distri Palo Blanco y dice que la empresa de alimentos Distri Palo Blanco, ubicada en Zapatoca, Santander, produce, embalsa y comercializa los productos agrícolas que más se dan en esta región. Uno de los más vendidos son café de casa y duraznos de amor. Entonces dice el punto número 1, que durante 40 días se tomó la temperatura promedio en grados centígrados en Zapatoca para tener un mayor cuidado con los cultivos. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Entonces, como podemos observar, esta es la tabla. La primerita que ellos nos muestran. Y está contemplado por 4 casillas y 10 filas para un total de 40 números de datos. Dice que con las observaciones conseguidas elaborar una tabla de frecuencia. Entonces, para elaborar la tabla de frecuencia, lo primero que haremos es organizar estos datos de menor a mayor. Entonces, los organizamos y podemos observar que quedaron pues consecutivamente los números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como hay números que están repetidos, pues los vamos a ver, valga la redundancia, varias veces entre los datos de menor a mayor. Entonces, de esta tabla dice que organizándola, así como ya la organizamos, dice que podemos obtener el valor mínimo, que son 10 grados centígrados, y dice que el valor máximo, que son 28 grados centígrados. 28 grados centígrados. Perfecto. Entonces dice que ya con estos valores y datos podemos hallar el rango, que lo vamos a describir con R, el número de intervalos con I, la amplitud con A, el límite inferior con LI y el límite superior con LS, y sí que es los datos para la muestra con sus respectivas fórmulas. Entonces lo primero que vamos a hallar dice que va a ser el rango. Para hallar el rango de la temperatura debemos restar el valor mínimo al valor máximo, quedando así, que R es igual al valor máximo menos el valor mínimo, que esta es la fórmula. Entonces dice que el rango es igual a 28, que pues es el mayor valor, menos 10, que es el número menor, y decimos que rango es igual a 18. Entonces, después vamos a hallar el número de intervalos, y dice que para hallar el número de intervalos debemos sacar la raíz cuadrada de la cantidad de datos de las temperaturas tomadas. La fórmula de I dice que es raíz cuadrada de N, donde N es igual a 40, que son los datos que nos dieron, 40 datos que nos dieron en la primera tabla que pudimos observar. Entonces decimos que raíz cuadrada de 40 es igual a 6,32. Como este número no es un número entero, debemos mirar a qué número entero se asemeja más, al mayor o al menor. Entonces siento que después de los decimales es inferior al 5, 6,32, el 32 es inferior a 50 en este caso, entonces lo llevamos a 6.
decimos que el número de intervalos es 6. Seguidamente vamos a hallar la amplitud y dice que para hallar la amplitud debemos dividir el rango entre los intervalos. Entonces decimos que A es igual a R dividido en I, donde A es igual a 18 dividido en 6 para darnos un total de 3. Entonces en este caso amplitud sería igual a 3. Ya continuamente con estos datos que ya tenemos, entonces vamos a poder hallar y construir los intervalos, que es lo primero que debemos hallar. Entonces dice que el primer intervalo se halla con el límite inferior igual al valor mínimo de estos datos. Y en este caso pues es 10 grados centígrados. Le sumamos el valor de la amplitud que le acabamos de hallar, que es 3. Y así obtenemos el límite superior, que serían 10 más 3, 13. Entonces este es el primer intervalo. Entonces como lo podemos observar aquí, entonces es el límite inferior, que dice que es igual al dato de menor valor, que es 10, y el límite superior dice que es igual al límite inferior más el tamaño del intervalo. Entonces, como ya lo dijimos, es 10 más 3 y igual a 13. Entonces, el primer intervalo va construido de 10 a 13. Entonces, fijémonos muy bien que utilizamos el corchete para el dato que se incluye, con el que estamos abriendo el primer intervalo. Y se utiliza un paréntesis para el dato que no se va a incluir. Eso significa que los datos de 10 grados centígrados se cuentan. Se cuentan los 11 y los 12, pero los datos de 13 no los vamos a contar para este primer intervalo. Así haremos con los siguientes intervalos para hallar, donde decimos que abrimos corchete nuevamente. Con el límite inferior, que sería 13, le sumamos la A, que es el tamaño del intervalo, que sería 13 más 3, 16. 13 más 3, 16 y cerramos nuevamente con un paréntesis. Entonces aclaramos nuevamente. El número que vamos a tener en cuenta y a sumar va a ser del 13 al 15. Aunque estemos cerrando con el 16, no vamos a tener en cuenta ese valor. ¿Por qué? Porque va a tenerse en cuenta en el siguiente intervalo, donde abrimos nuevamente con corchete de 16 más la A, que es la amplitud, que serían 3. Entonces va 16 más 3, 19. El tercer intervalo va de 16 a 19. Nuevamente lo cerramos con un paréntesis para hallar el intervalo número 4, que va del 19 al 22, el intervalo número 5, que va del 22 al 25, y que el intervalo número 6 va del 25 al 28. Entonces, la primera fila para lo que tenemos que hallar, entonces dice que es los intervalos. Entonces aquí tenemos los 6 intervalos consecutivamente. Y dice que el primer intervalo pues es de 10 a 13 hasta el intervalo número 6, que es de 25 a 28. Los dejo con mis compañeros que van a seguir con la explicación y la sustentación de los demás puntos. Hola, me presento. Mi nombre es Hasli Dayana Fernández Vergara. Continuamos. Ahora calcularemos la marca de la clase de cada intervalo. XY, que esto significa la marca de la clase de cada intervalo. Esto es el punto medio de cada intervalo. Es decir, la marca de clase de cada intervalo es igual al límite inferior más el límite superior sobre 2. Iniciaremos con el primer límite. Entonces, tendríamos el valor del límite inferior más, en este caso sería el 10, más el límite superior, que sería el 13 sobre 2. Esto nos daría 11,5. En el segundo límite tendríamos 13, que sería nuestro límite inferior, más 16, que sería el límite superior. Esto sobre 2 nos daría 14,5. Aquí tendríamos límite inferior 16 más límite superior 19 sobre 2 nos daría 17,5. Límite inferior 19 más límite superior 22 sobre 2 nos daría un 20,5. Límite inferior 22 más límite superior 25 sobre 2 nos daría 23,5. Límite inferior 25 más límite superior 28 nos daría 26,5. Este resultado sería la marca de clase. Ahora determinaremos la frecuencia absoluta. ¿Sí? Debemos contar la cantidad de datos en cada intervalo. Recordemos que no debemos incluir el límite superior de cada intervalo. Entonces aquí sería, en el primer intervalo serían 6 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Esto porque no incluimos el 13 en el primer límite. No incluimos el 13 porque este es el límite superior de cada intervalo. Recordemos que no debemos incluir el límite superior en estos intervalos. Entonces, en el segundo sería el límite superior 16, entonces seleccionaríamos hasta el 15.
En el siguiente, el límite superior sería el 19, entonces sucesivamente hasta el 18. El siguiente sería el 22, entonces seleccionaríamos hasta el 21. En el siguiente, que es el 25, seleccionaríamos hasta el 24. En el siguiente, que es el 28, y es el último, el restante, lo que falta. Entonces, en el primer límite nos dio un intervalo de 6, en el segundo límite un intervalo de 8, en el tercer límite un intervalo de 5, en el cuarto límite un intervalo de 3, en el quinto límite un intervalo de 6 y en el sexto límite un intervalo de 12. Al hacer la sumatoria nos arroja un total de 40. Ahora vamos a determinar la frecuencia absoluta acumulada. Debemos sumar los resultados de las frecuencias absolutas, es decir, frecuencia absoluta más frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta más la segunda frecuencia absoluta más la tercera frecuencia absoluta. Entonces, iniciaríamos con 6. 6, que es la cantidad de intervalos que vimos anterior, que es de la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, iniciaríamos 6 más 8, 14. A este 14 le vamos a sumar la siguiente frecuencia absoluta, que sería 5. 14 más 5, 19. 19 más 3, 22. 22 más 6, 28. 28 más 12, 40. 40, que es el total que nos dio de la frecuencia absoluta. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa de cada intervalo, FR. Para hallar la frecuencia relativa debemos dividir la frecuencia absoluta con N. N, que es el total de datos registrados, en este caso sería 40. Entonces, sería la frecuencia absoluta del límite 1 es igual a 6, que es la frecuencia absoluta sobre 40, que es N, ¿sí? Entonces, esto nos daría 0,15. En el segundo límite sería 8 sobre 40, nos daría 0,2. En el tercero, 5 sobre 40 nos daría 0,125. En el límite 4 sería 3 sobre 40. Esto nos daría 0,075. En el límite 5 serían 6 sobre 40. Esto nos daría 0,15. Y en el último límite, en el límite 6, sería 12 sobre 40 y esto nos daría 0,3. Al obtener estos resultados de la frecuencia relativa, al pasarlos al porcentaje, nos daría en el primer límite sería 15%, en el segundo 20%, 13%, 8%, 15%, 30% y al hacer la sumatoria sería un 100%. Ahora encontraremos la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, sus siglas FR. Para hallarla, debemos sumar los resultados de las frecuencias relativas, intervalo por intervalo, de esta manera. Iniciamos con el 0,15 de la frecuencia relativa. A este 0,15 le vamos a sumar el 0,2 y esto nos va a dar 0,35. A este 0,35 le vamos a sumar el tercer límite, la tercera frecuencia, que es 0,125, nos va a dar 0,475. Ese 0,475 le vamos a sumar la cuarta frecuencia, que sería 0,075, nos daría 0,55. A ese 0,55 le vamos a sumar la quinta frecuencia, que sería 0,15. Esto nos daría 0,7 y a ese 0,7 le sumaríamos la última frecuencia, que sería 0,3, nos daría 1. En esto 1 sería el mismo total de la frecuencia relativa. Gracias. Un feliz día para todos. Mi nombre es Jonathan Dulcey. Hoy estoy haciendo la sustentación del final de estadística. Vamos en el segundo punto, donde dice que se tomó una pequeña muestra escogida de 72 supermercados que vende productos alimenticios de Iztapalapa durante la temporada decembrina en millones de pesos. En la siguiente tabla se resume la información. Tenemos los intervalos en ventas de millones de pesos de 11 a 16, el primer intervalo, que tiene un número de supermercados de 10, en millones de pesos las ventas. Tenemos 16 a 21, un número de supermercados de 14. En el tercer intervalo tenemos que el número de supermercados es 24. De esta tabla podemos decir que el número de más tentación, el 24, se encuentra en el intervalo de 1 a 26 millones de pesos, donde hay más número de supermercados en las ventas. Ahora tenemos que, teniendo en cuenta la tabla anterior, determinar qué porcentaje de los supermercados de la muestra vendieron 21 millones o menos. Para eso realizamos la siguiente tabla en venta en supermercados en millones de pesos. Luego tenemos el número de supermercados. Para sacar esta
en la frecuencia relativa tenemos que es la frecuencia absoluta dividido en el número total de datos. Entonces 10 dividido en 72 y nos da esta frecuencia. 14 dividido en 72 y nos da esta frecuencia. 24 dividido en 32 y nos va a dar esta frecuencia. ¿Listo? Ahora tenemos la frecuencia acumulada. Ah, claro, la sumatoria de esto, de esta frecuencia relativa, nos va a tener que dar 1. Y ahí abarcamos todo el conjunto de datos. La frecuencia acumulada la tenemos de la siguiente manera, que 10, partiendo de 10, que es el primer intervalo, vamos a sumar con el segundo intervalo de esta frecuencia absoluta que tenemos. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, 10 más 14, 24. 24 más 24, 48. 48 más 12, 60. 60 más 8, 68. 68 más 4, 72. Y nos va a dar igual al total de datos. Luego tenemos la frecuencia absoluta relativa. Lo hacemos de la misma manera. Empezamos con esa primera frecuencia relativa y vamos sumando. 0.13 más 0.19 más o menos da 0.33. 0.33 más 0.33 da más o menos 0.66. Y así, ¿dónde llegué otra vez a 1? Que 1 me abarca todo el conjunto de datos. Luego, para sacar el porcentaje, pues multiplicamos por 100. 0.13 por 100 me da 13.88%. 0.19 por 100 me da 19.44. Sí, eso lo sabemos, así hicimos la tabla. Y la sumatoria me va a dar 100. Acá me dio 1, pues por 100 me va a dar 100. ¿Qué porcentaje de los supermercados de la muestra vendieron menos de 21 millones? El porcentaje de los supermercados de la muestra que vendieron menos de 21 millones es de 33%, ya que se sumaron estos primeros intervalos de rangos de 1 y 2. O sea, los números de los supermercados que teníamos en la frecuencia absoluta es más 14. Ya que estos vendieron menos de 21 millones. Estos dos vendieron menos de 20 millones. ¿Dónde lo vemos? Acá en el intervalo. En este intervalo dice que en venta de millones de pesos vendieron menos de 20 millones. ¿Por qué no podemos coger el siguiente intervalo? Porque ya serían más de 21 millones. Entonces tenemos que coger estos dos intervalos, sumarlos. Aquí entonces sumamos estos dos porcentajes y nos da que el 3.33% es el valor total del porcentaje de los supermercados de la muestra. Ahora vamos en el punto B. ¿Qué porcentaje de los supermercados de la muestra vendieron más de 31 millones? Igual, la misma tabla, como ya se la había explicado, como la habíamos sacado. Ahora, ¿cuáles vendieron más de 31 millones? 31 millones. Estos vendieron más de 31 millones. Entonces, ¿qué se mira? Se mira la frecuencia absoluta. Tenemos 8 más 4, 12. Este 12 lo dividimos en el número total, que sería 72. Número total, 72. Y nos va a dar que, mire, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo 12 dividido en 72 da 0.16. Y pues como esto es sumado, ¿no? Pero no tenemos que tener en cuenta el anterior. Solamente que acá está el ejemplo de cuando 12 se divide en 72 da 0.16. Entonces, sumando estos dos, 8 más 4, y ya al pasarlo al porcentaje 0.16, pues nos va a dar el 16.66%. Estos dos datos, los que se vendieron más de 31 millones. Listo. Qué pena. Ahora seguimos con el punto número C, el histograma y el diagrama circular. Cuando llegamos a este punto, vemos que estos histogramas y diagramas circulares son representaciones gráficas, son herramientas que nos permiten resumir el comportamiento de un conjunto de datos de tal manera que sea posible entender información con un análisis visual. Esta herramienta es indispensable. Entonces tenemos en el eje de Y el número de supermercados, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y en el eje de las X tenemos la venta de millones de pesos de supermercados. Acá hay que tener en cuenta que estos son los intervalos de 11 a 16. ¿Qué hice yo acá? Que sumé 11 más 16 y lo dividí en 2 y saqué un promedio de intervalo. Para decir que en el número de 10 supermercados, más o menos 13.5 millones de pesos en ventas, cuando llegamos al punto máximo que fue 10. Ahora en el segundo intervalo, vemos que el número de supermercados es 14. Entonces, cuando llegamos a 14 supermercados, la venta en millones de pesos más o menos fueron 18.5, más o menos. Ahora, cuando llegamos al punto más alto, la mayor representación de la muestra, que es 24, decimos que más o menos es 23.5 millones en ventas de los supermercados. Y así
que el punto menor de la muestra, cuando el número de supermercados llegó a 4, más o menos se vendieron 38.5 millones. O sea, hubo más ventas, pero fueron menos los supermercados. Y en el histograma vemos lo mismo, es una representación gráfica, es indispensable, nos asume el comportamiento del conjunto de datos. Entonces, en una torta que nos representa el 100%, que sería los 72 supermercados que tiene Distri Zapatoca, vemos que aunque la representación es por número de supermercados, el que tuvo mayor número de supermercados fue 24, pero en este 24 tuvimos que más o menos las ventas en millones de pesos fueron de 23.5 millones en representación, con 4 supermercados que tuvimos que vendieron más, vendieron 38.5 millones. Todo eso nos sirve para ver representaciones gráficas. Con esto ya termino, le doy paso a mi compañero para que siga explicando el segundo punto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jonathan Dulcey. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Listo, en el punto número 2 nos piden, en el inciso D, nos piden encontrar la media, la mediana y la moda, básicamente conocidas como medidas de tendencia central. Esto nos permite pues describir el comportamiento de los datos para mirar qué tan centrado está, qué tan desfasado está. Dentro de las medidas de tendencia central encontramos la media, básicamente la sumatoria de la frecuencia absoluta dividida en el total de los datos. Para esto encontramos la frecuencia acumulada en los intervalos y realizamos la multiplicación por la frecuencia absoluta. Nos da que la media, o conocida también como promedio, de los datos es de 23,91 millones de pesos, que se distribuye en los supermercados Distri Zapatoca para los 72 supermercados. La mediana es conocida también como el dato de la mitad. Para esto debemos encontrar la clase mediana. En este ejercicio se encuentra entre 21 y 26 millones de pesos. Hallamos la frecuencia acumulada y realizamos la multiplicación de la frecuencia acumulada por la frecuencia absoluta de los datos. Tenemos que la amplitud de la clase mediana está entre 26 y 21, que es igual a 5. El número total de los datos dividido en 2, que es igual a 36. La frecuencia absoluta de la clase mediana, que es igual a 24. Por ende, aplicando la fórmula, tenemos que la mediana de la muestra es de 23.5 millones de pesos en los supermercados de Distri Zapatoca. Ahora, por último, la moda. La moda es el dato que más se repite. La clase modal está entre 21 y 26 debido a la frecuencia, que es de 24. Sacando la información y los datos y aplicando la fórmula nos da que la moda es de 23.72 millones de pesos, o sea, es el dato que más se repite para las ventas en los supermercados de Distri Zapatoca. Con esto finalizamos la explicación de las medidas de tendencia central en el ejercicio número 2, inciso número D. Hola, mi nombre es Geraldine. A continuación les voy a explicar el punto 3 de la actividad, que dice las distancias recorridas mensualmente por el parque automotor de la empresa Distri Zapatoca y los gastos de reparaciones de los vehículos. En ese mismo periodo se presenta la siguiente tabla donde podemos visualizar la distancia que hace mensual y los mantenimientos que se le hacen, sabiendo que la muestra es 7. Teniendo en cuenta la información anterior, determinamos que la variable independiente viene siendo la X, que nos refleja la distancia, y la variable dependiente, la Y, que nos refleja el mantenimiento mensual. En el punto B podemos observar el diagrama de dispersión que hicimos de acuerdo a la situación, sabiendo que entre 5.500 hubo un mantenimiento de los 490.000 pesos. A los 7.500 kilómetros hubo un mantenimiento de 630.000 pesos, y así continuamente realizamos la tabla donde se puede reflejar cada gasto y a qué kilometraje se le hizo el mantenimiento. Buen día, mi nombre es Natalia Ayala y estaré hablando sobre el punto 3 de la situación problema. Y realizaré los puntos C, D y E, ya que mi compañera habló sobre los dos primeros. Entonces, en el punto C vamos a hallar el coeficiente de correlación, y para esto necesitamos hallar los promedios y la covarianza. Para hallar la covarianza se aplica esta fórmula así:
X sub y menos la media de X por Y sub y menos la media de Y sobre la muestra menos 1. Para hallar esto necesitamos realizar una tabla que es la que está aquí presente. Entonces, realizando todos los pasos necesarios, la covarianza nos da un resultado de 33, 37, 50. Para calcular el modelo de regresión lineal simple, tomamos los datos de la tabla para calcular los coeficientes B sub 1 y B sub 0, dándonos como resultado que Y es igual a 136,677, 21,52 más 0.059, 14,55, 6962 por X. En la E, para saber a cuánto ascenderán los gastos en reparaciones, se puede calcular con la expresión de regresión lineal. Y donde está la X, ponemos el valor de 8,400, dándonos un total de 633,5. Profe, en conclusión, la estadística descriptiva tiene como objetivo resumir la información contenida en los datos de forma más sencilla y presentable posible, lo que facilita la visualización de datos y a su vez da pie a una interpretación más simplificada del conjunto de datos en cuestión. Muchas gracias.